Hola, hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a meternos en el complejo mundo del derecho, pero no como si fuera un conjunto de reglas aburridas, no. Vamos a verlo como lo que es en el fondo. Un lenguaje fascinante, casi secreto, que está ahí, esperando a que lo descifremos. Un sistema con su propia gramática, su propio vocabulario, y sí, hasta con sus propios símbolos. Y para arrancar, vamos con una pregunta que, puede sonar un poco rara. ¿Qué pueden tener en común una demanda judicial y un hechizo mágico? Parece una locura, ¿verdad? Pues la respuesta es mucho más sorprendente de lo que parece y va a ser el hilo conductor de todo este recorrido que hacemos hoy. Vale, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, el lenguaje de la ley. Luego, cómo se empieza un proceso, cuáles son las reglas, de dónde salen y, por supuesto, sus símbolos. Y al final, resolveremos ese misterio que une la ley con un hechizo. ¡Vamos allá! Venga, vamos a meternos en faena. A ver, pensemos en cualquier idioma. Para poder comunicarse hay que saberse el vocabulario y la gramática, ¿no? Pues el derecho es exactamente igual, no es diferente en eso. Tiene sus propios términos, sus palabras súper precisas y unas estructuras lógicas que son las que marcan cómo nos relacionamos con todo el sistema de justicia. Ok, entonces, si queremos hablar este lenguaje, lo primerísimo es saber cómo se empieza la conversación. Porque claro, no es tan fácil como plantarse en un juzgado y ponerse a contar una historia. No, hacen falta unas palabras clave, unas fórmulas de apertura muy concretas para que toda la maquinaria judicial se ponga en marcha. Vale, pues vamos a ver cuáles son esas primeras palabras. Y son estas tres: demanda, denuncia y querella. Ojo, que aunque en la calle las usemos casi como si fueran lo mismo, en el lenguaje de la ley, significan cosas muy distintas y sus consecuencias, ya lo adelantamos, no tienen nada que ver. Vamos con la primera, la demanda. Pensemos en ella como el pistoletazo de salida oficial para un proceso. Por ejemplo, por un incumplimiento de contrato o una disputa por una propiedad. Es básicamente la forma protocolaria de decir, señoría, tengo este problema y necesito que intervenga para solucionarlo aplicando la ley. Y ahora llegamos a un punto clave, sobre todo en el ámbito penal, la diferencia entre una denuncia y una querella. A ver, denunciar es un deber. Si alguien presencia un delito, tiene la obligación de comunicarlo, pero ahí acaba su papel. La querella, en cambio, es un derecho, es un paso más allá. No es solo informar, es decir activamente, oiga, que yo quiero ser parte de este proceso, quiero acusar. Es pasar de ser, digamos, un espectador a uno de los protagonistas. Y claro, como se puede ver aquí, poner una querella no es algo que se haga de cualquier manera. Es un proceso súper estructurado, casi como rellenar un formulario con una precisión milimétrica. Hay que identificar a todas las partes, describir los hechos con todo lujo de detalles y solicitar acciones concretas. Es como seguir las reglas de la gramática al pie de la letra para que el sistema entienda el mensaje perfectamente. Y toda esta estructura, toda esta precisión que acabamos de ver, no es por capricho, ¿eh? Nos lleva directos al corazón de todo el sistema. Las reglas que aseguran que la partida se ajusta para todos. Porque no se trata solo de hablar, se trata de que todo el mundo tenga la misma oportunidad de ser escuchado en igualdad de condiciones. A esto se le llama el debido proceso. Aquí lo tenemos, la esencia del concepto. El debido proceso es la garantía fundamental. Es el principio que obliga al Estado a respetar absolutamente todos los derechos legales de una persona. Es, por así decirlo, un escudo protector para la ciudadanía que asegura que a nadie se le pueden quitar sus derechos sin un procedimiento justo, con oportunidad de defenderse y ante un juez imparcial. Y ojo, que esta idea de un juicio justo no es algo que se haya inventado hace 2 días, para nada. Sus raíces son súper profundas. Vienen desde la Carta Magna inglesa de 1215, casi nada, que ya le ponía límites al poder del rey. Y desde ahí ha ido evolucionando, hasta quedar grabada a fuego en las constituciones modernas y en los tratados internacionales de derechos humanos. Es una conquista que ha llevado siglos construir. Vale, ya tenemos las palabras para empezar la conversación y las reglas del juego. Pero, ¿de dónde sale todo este lenguaje? ¿Quién escribe el diccionario y la gramática de la ley? Pues vamos a ver de dónde bebe. ¿Cuáles son sus fuentes? Bueno, pues una de las fuentes más curiosas no es un libro de leyes como tal, sino la experiencia acumulada. Hablamos de la jurisprudencia. ¿Y qué es esto? Pues básicamente es el conjunto de decisiones que los tribunales han ido tomando a lo largo del tiempo. Cuando muchos jueces interpretan una ley de la misma manera en casos parecidos, ¡zas!, se crea una especie de costumbre, un principio que guía las decisiones futuras. Por supuesto, también están las leyes que salen del Parlamento y la Constitución, que es la ley de leyes. Pero la jurisprudencia es la que nos enseña cómo la ley vive, respira y se adapta al mundo real. Y por supuesto, tenemos las leyes escritas. Los grandes códigos. Un ejemplo perfecto son los códigos de comercio. Pensemos que, a medida que el comercio global se expandía,
Los países necesitaron crear un dialecto legal específico para los negocios. Y como vemos, cada país, desde Europa hasta América Latina, fue creando sus propias reglas en momentos diferentes de la historia, para poner orden en esa nueva realidad económica. Pero a ver, un lenguaje no son solo palabras y normas, también tiene un poder visual tremendo, sus símbolos. Y es aquí donde la cosa se pone de lo más interesante, porque los símbolos a veces nos la juegan. Miremos bien este símbolo, el caduceo. Seguro que nos suena un montón, ¿a que sí? Una vara, dos serpientes que se enroscan y un par de alitas en la punta. Es una imagen con muchísima fuerza, muy elegante, que vemos por todas partes. Pero la gran pregunta es, ¿qué significa de verdad? La inmensa mayoría de la gente, si lo ve, piensa automáticamente en medicina, en médicos, en farmacias, en hospitales. ¿Pero es eso correcto? ¿Estamos en lo cierto? Pues va a ser que no. Y aquí viene la explicación del lío. El caduceo era en realidad el bastón de Hermes, el dios griego del comercio y los mensajeros. Las dos serpientes, de hecho, simbolizaban la negociación. El verdadero símbolo de la medicina es la vara de Esculapio, que es mucho más sencilla, una vara y una sola serpiente. Un error súper común, pero que nos demuestra lo importante que es entender bien de dónde vienen los símbolos en cualquier lenguaje. Y con esto en mente, volvemos al principio de todo, a esa conexión tan sorprendente que planteamos. Ha llegado el momento de comparar el lenguaje de la ley con otro lenguaje, uno mucho más antiguo, también diseñado para moldear la realidad, el de la magia. Fijémonos en esto. Un hechizo, visto así, no es solo decir abracadabra, que va, es un procedimiento con una estructura súper rígida. Hay una preparación, una apertura formal, una invocación, una ejecución ritual. ¿No empieza a sonar familiar? Es un proceso con unas fases muy definidas que recuerda sospechosamente a un procedimiento judicial. Y esta cita del Maius Maleficarum, que era el infame manual para cazar brujas, nos revela la lógica que hay detrás de este otro lenguaje. Una lógica sinceramente aterradora. Aquí no se buscan pruebas, no. Se da por hecho que existen pactos. La simple acusación ya es casi una prueba de culpabilidad, porque implica una relación con una fuerza superior. Y aquí, por fin, llegamos al contraste fundamental. Tanto el hechizo como el proceso legal son lenguajes que buscan moldear la realidad, pero operan con lógicas que son el día y la noche. Uno se basa en la fe, el ritual y la búsqueda de poder. El otro, el derecho, se basa en la evidencia, en las garantías procesales y en la búsqueda de un resultado justo. La ley es, en cierto modo, el antídoto que la sociedad desarrolló contra la arbitrariedad del hechizo. Así que tenemos esto, la ley, con todo su lenguaje estructurado, busca crear certeza y justicia. La magia, con sus rituales, busca ejercer poder. Y la pregunta final, la que queda en el aire, es esta. En nuestro día a día, en la sociedad en que vivimos, ¿cuál de estos dos lenguajes tiene realmente más influencia a la hora de moldear nuestro mundo? Ahí queda la reflexión. Gracias por habernos acompañado en este análisis.